Dandadan ha sido un gran éxito, superando el millón de visualizaciones en plataformas como Crunchyroll o Netflix. Con más de 15 volúmenes del manga y solo 6 adaptados en la primera temporada, hay mucho material para una segunda parte. Considerando el éxito de la serie y la cantidad de contenido disponible, la segunda temporada es de lo más esperado. Según filtraciones, está programado para estrenarse en el verano del 2025. Si te gustó la primera temporada o aún no la has visto, te dejo un rápido resumen en la descripción y en los comentarios, y no te pierdas la segunda temporada. En este video veremos la continuación a los acontecimientos iniciados del anime de la Casa Embrujada en el manga, y este es el resumen. Cuando Momo en las aguas termales trató de huir, intentó defenderse, pero no lo logró. Uno de los hombres lo alcanzó rápidamente, sujetándola de ambas manos y levantándolas en el aire. Esto la hizo entrar en pánico. Estaba tan mareada que no pudo activar sus poderes. Cerró los ojos y de repente, la fuente con una forma de serpiente detrás de ella se rompió. Los fragmentos parecieron caer justo sobre el cuello del hombre, dándole la apariencia de haber sido mordido. El hombre cayó mientras los secuaces gritaban que el agua estaba ardiendo. Uno de los compañeros del hombre empezó a ahogarse, lo que llevó a los demás a preguntarse qué habían hecho o si había tocado algo raro. Momo intentó salir de las aguas termales lo más rápido posible, pero los hombres lo notaron. Por suerte, las paredes comenzaron a caer y los golpearon. Uno de ellos gritó a los demás que tuvieran cuidado, ya que el lugar se estaba derrumbando, y les ordenó salir del agua inmediatamente. Momo aprovechó la confusión y corrió sin detenerse, sin entender qué estaba ocurriendo. Sabía que era su única oportunidad de escapar. Sin embargo, tropezó y cayó al suelo, solo para darse cuenta de que uno de los hombres había atrapado su tobillo. Este le dedicó una sonrisa inquietante, mientras ella lo miraba con miedo. De pronto, algo pareció asustar al hombre. Miró hacia adelante y soltó a Momo antes de empezar a huir. Momo volteó para ver qué le había provocado esa reacción y notó que la pared cercana a la puerta de la salida se estaba derrumbando. Un fragmento de la pared cayó, aplastando al hombre que había intentado capturarla. Afortunadamente, la puerta estaba abierta, lo que le permitió a Momo salir ilesa. Estaba impactada y maravillada por lo que acababa de presenciar. Soltó un ¡wow! Mientras las paredes que se veían abajo revelaban una vista espectacular que Momo no pudo evitar admirar. De pronto, una voz la sacó de su asombro. Le dijeron que a veces un balsenario en ruinas podía tener su encanto y que la suerte podía aparecer en los momentos más inesperados. Momo volteó para ver quién hablaba y para su sorpresa era la turboabuela, quien también se estaba relajando en las aguas termales. Momo, sobresaltada, le preguntó qué estaba haciendo allí. La turboabuela respondió que no la subestimara. Explicó que cuando Seiko mencionó la dirección de Gigi, supo que se trataba de territorio de las aguas termales y por eso había decidido colarse en la mochila de Momo, y ella, algo avergonzada, le dijo que podría haberla acompañado de manera normal. Luego de eso, ambas fueron al vestidor. Mientras Momo se cambiaba de ropa, le preguntó a la turboabuela qué debían hacer respecto al edificio. La turboabuela le contestó que la olvidara, ya que el lugar ya estaba destruido y ella no había tenido nada que ver. Mientras tanto, los hombres que habían intentado atacar a Momo luchaban por salir de las aguas termales, preguntándose qué había ocurrido. De pronto, una voz furiosa exigió saber quién era el responsable de la destrucción. Eran varios hombres del lugar, quienes señalaron a los atacantes y les preguntaron si pertenecían a la familia Quito. Rápidamente los identificaron y, furiosos, los acusaron de causar problemas nuevamente. Los Quito, al reconocer a los recién llegados como miembros de la Cámara de Comercio, huyeron de inmediato, a pesar de estar desnudos. Los miembros de la Cámara de Comercio los persiguieron, gritando que los llevarían a la policía. Momo, con la turboabuela dentro de su mochila, comentó molesta que estos hombres eran unos desgraciados y deberían estar encerrados de por vida. La turboabuela, por su parte, dijo que había disfrutado mucho del baño. Mientras Momo regresaba a la casa de Gigi, le agradeció a la turboabuela por haberla salvado. Sin embargo, la turboabuela le preguntó quién la había salvado realmente, explicándole que las habilidades de ese cuerpo habían actuado por sí solas. Momo aceptó que eso podía ser cierto y le preguntó si había visto la casa de Gigi y qué opinaba sobre ella. La turboabuela con sueño le respondió que el lugar era seguramente maligno, lo que llamó la atención de Momo. Luego la turboabuela declaró que la casa estaba impregnada de sangre humana. Mientras tanto, en la casa de Gigi, Okarun estaba confundido, mientras Gigi sonreía observando como un grupo de mujeres que habían llegado anteriormente hablaban sobre una familia idiota que vivía
vivía en la esquina. Comentaban que esas personas ni siquiera saludaban y que su casa apestaba. Las mujeres, mientras tanto, se acomodaron en la sala de Gigi, llevando consigo un montón de comida para compartir. Una mujer con afro y joyas de perlas dijo que esas tierras les pertenecían y que la gente sin modales necesitaba aprender un poco de cortesía. De repente, esa misma mujer llamó a Gigi Jean y de forma seria le dijo que dejara de estar parado y se sentara a comer algo dulce. Gigi aceptó agradecido, mientras la mujer añadía que era bueno que él fuera sociable, ya que gracias a su buena disposición no tenía que pagar renta. Gigi, apenado, rascó su cabeza y les agradeció varias veces. La mujer continuó diciendo que la vida era difícil cuando los padres de uno estaban enfermos y que de no ser por ellas él estaría en la calle. Otra mujer estuvo de acuerdo, recordándole a Gigi que debía estar agradecido. Okarun, curioso, se acercó a Gigi y le susurró, preguntándole quiénes eran esas personas. Gigi le explicó que la casa era alquilada y que no le estaban cobrando renta mientras sus padres estaban en el hospital. Presentó a las mujeres como la familia Quito, sus caseras, y expresó su gratitud por permitirles seguir viviendo allí. Resultó que él y Okarun habían cubierto un agujero en la pared con un póster, y al saber que esas eran las caseras, Okarun se dio cuenta de la gravedad de lo que habían hecho. Gigi sugirió que si notaban el agujero, fingieran de no saber nada al respecto. De pronto, la mujer del afro y las perlas comentó que Gigi había desaparecido sin permiso. Él explicó que su amigo, señalando a Okarun, quería pasar el rato, así que fue a verlo, preguntando si eso no estaba permitido. La mujer respondió que sabía que Gigi no lo haría otra vez, pero le preguntó si planeaba traer más mediums o algo por el estilo. En ese instante, Gigi se encontraba en una situación algo incómoda. La mujer con el cabello afro estaba claramente molesta, mientras sus acompañantes le gritaban exigiendo respuestas. Insistían en que no era tema de risa y acusaban a Gigi de intentar manchar la reputación del lugar diciendo cosas absurdas sobre fantasmas. Gigi, algo nervioso, negó las acusaciones, abrazando a Okarun mientras explicaba que no tenía aspecto de medium espiritual y que esas personas eran unos estafadores, pero la mujer no estaba para juegos. Sacó un arma y les explicó con frialdad que tenía licencia de caza. Comentó con una sonrisa siniestra que en las montañas ocurrían accidentes desafortunados todo el tiempo, especialmente al perseguir jabalíes. Gigi intentó calmar la situación, diciendo que aunque tuviera una licencia, apuntar con un arma a alguien podía meterla en problemas con la policía. Justo en ese momento, un oficial de policía entró a la casa, saludando a todos. Los hombres que habían intentado capturar a Momo, quienes ahora acompañaban al oficial, empezaron a quejarse de su mala suerte. Uno de ellos mencionó que si no fuera por el oficial Tsuru, estarían en serios problemas. Otro agregó que el lugar que visitaron estaba tan deteriorado que era absurdo pensar en volver. El oficial Tsuru se dirigió a ellos con un tono conciliador, advirtiéndoles que no fueran tan lejos la próxima vez, ya que lidiar con las consecuencias no era sencillo. La mujer de cabello afro preguntó a los hombres de dónde venían, pero ellos evitaron responder directamente, llamando a la madre como excusa. Otro hombre dijo que si alguno de ellos acababa arrestado, sería responsabilidad de Tsuru. Mientras tanto, otro hombre, vestido con un suéter blanco, puso su brazo sobre Gigi y le preguntó a dónde había ido. Gigi, algo nervioso, respondió que había visitado a un amigo. Sin embargo, el hombre le advirtió con serenidad que no toleraba las mentiras, y Gigi rápidamente aseguró que nunca le mentiría. El hombre entonces notó la presencia de Okarun y le preguntó quién era. Gigi lo presentó como un buen amigo que había venido a pasar el rato. El hombre, con una mirada sospechosa, comenzó a interrogar a Okarun, preguntándole por el equipo de fútbol favorito de Gigi, algo que desconcertó a Okarun. El hombre explicó que si de verdad era su amigo cercano, debería saberlo. Cuando Gigi intentó intervenir, el hombre lo silenció de inmediato. Okarun, bajo presión, finalmente respondió que el equipo favorito de Gigi era el Saint-Germain. Tanto Gigi como el hombre lo miraron sorprendidos. Después de unos segundos de tensión, el hombre sonrió, aceptando que Okarun parecía conocer bien a Gigi. Tras el interrogatorio, Gigi susurró a Okarun, preguntándole cómo había sabido la respuesta. Okarun señaló discretamente el póster que había usado para cubrir el agujero en la pared, que resultó ser el equipo Saint-Germain. Gigi quedó impresionado por su ingenio y le agradeció en silencio. De repente, la mujer intervino, mencionando
mencionando que una chica también había estado ahí antes. Preguntó cuándo volvería, pero Gigi fingió no saber de quién hablaba, lo que levantó sospechas entre los hombres. Nervioso, Gigi negó cualquier conocimiento al respecto, pero la mujer lo miró fijamente, acusándolo de mentir nuevamente. Por otro lado, Momo, mientras caminaba, notó a un hombre haciendo una parada de manos frente a un santuario. Reconoció el lugar como el santuario de la serpiente Tsuchinoko y se preguntó qué hacía el hombre allí. Este, al notar su presencia, le preguntó si necesitaba ayuda, lo que asustó a Momo. Ella confirmó que estaba frente al santuario Tsuchinoko, a lo que el hombre asintió. Luego, de esa manera algo casual, explicó que ella lo había sorprendido en un momento incómodo, ya que aspiraba a convertirse en un VTuber famoso. La invitó a entrar, pero Momo no podía creer que alguien simplemente le mostrara el interior de un lugar tan importante. El hombre, con una sonrisa, admitió que no le importaba, ya que no podía sacar provecho económico de ello. Momo, algo intrigada, aceptó entrar. Una vez dentro, el hombre le mostró una piel de serpiente, explicándole que era una gran serpiente que habitaba en un volcán cercano. Según las leyendas, cuando esta serpiente tenía hambre, el volcán entraba en erupción. Para evitar desastres, los aldeanos solían ofrecer un sacrificio humano, generalmente un niño. Gracias a estos sacrificios, no hubieron erupciones en 200 años y la región disfrutaba de aguas termales gracias al volcán. Momo, al escuchar esto, se mostró escéptica y comentó en voz baja que parecía una excusa para atraer turistas. Sin embargo, el hombre añadió que historias como esta eran creadas por humanos, impulsados por el miedo. Explicó que cuando las personas se dejaban llevar por el pánico, hacían cosas irracionales como sacrificios humanos. Finalmente, el hombre comentó que su verdadero sueño era realizar acrobacias en transmisiones en vivo. Momo quedó con una expresión seria. Sugirió que podría contar la historia del santuario en sus transmisiones, lo que sorprendió al hombre por su creatividad. Tras esta interacción, Momo continuó su camino de regreso a la casa de Gigi. Aunque sospechaba que el Tsuchinoko que buscaba probablemente no existía, pensaba que a Okarun le decepcionaría esta conclusión. Sin embargo, estaba segura de que al menos podría encontrarle algo interesante al folclore local. Llegó a la puerta de la casa de Gigi y se preguntó si ellos dos habrían fortalecido su amistad. Con una sonrisa abrió la puerta y anunció su regreso, preguntando si habían visto fantasmas o algo raro, pero su alegría se desvaneció al instante al observar la escena frente a ella. En el interior estaban los hombres que la habían perseguido en las aguas termales, ahora vestidos con taparrabos. Uno sostenía un gran abanico y otro una porra. Además, vio a Gigi y a Okarun tirados en el suelo, golpeados y ensangrentados. La mujer del afro comentó al verla que finalmente todas las ofrendas estaban reunidas, preguntando si ya era hora de comenzar el festival. Momo quedó muda, paralizada ante esta situación tan impactante, pero sin perder más tiempo, se lanzó a la acción. De una patada certera, golpeó en el cuello al hombre que sostenía la porra, derribándolo de inmediato. Luego, con su mano izquierda, atrapó el rostro de otro hombre con gafas que intentaba embestirla. Usando toda su fuerza, lo atrajo hacia ella y lo impactó con una rodilla, rompiéndole la nariz. Sin embargo, ese movimiento también le dejó un dolor agudo en su rodilla. Dos hombres más avanzaron hacia ella, con un martillo y otro con un abanico. Mientras el primero gritaba cosas incoherentes, Momo no perdió tiempo, levantó un taburete y una mesa con sus poderes y los lanzó hacia ellos, golpeándolos directamente en el rostro, haciéndolos caer. En medio del caos, Momo logró aplicar un golpe directo a uno de los hombres, dejándolo retorciéndose en el suelo, pero no todo salió a su favor. Otro hombre con gafas la atrapó en un fuerte abrazo y con un movimiento rápido le dio un cabezazo en la nuca. El impacto dejó a Momo desorientada y le costaba respirar. Justo cuando parecía que la situación empeoraría, la turbabuela salió de su mochila, gritando insultos al hombre que sostenía a Momo. Sorprendido, el hombre dio un paso atrás, pisó accidentalmente una botella que lo hizo resbalar y caer. En la caída, su cuello se golpeó contra una mesa volteada, dejándolo fuera del combate. Momo recuperó el aliento, agradeció a la turbabuela por su ayuda, aunque la turbabuela se quejaba de haber sido interrumpida durante su siesta. Momo ya estaba lista para enfrentar a los demás. Mientras intentaba organizarse, la turbabuela preguntó quiénes eran esas personas, a lo que Momo respondió frustrada, que también quería saberlo. Sin embargo, antes de que pudieran seguir, la mujer del cabello afro avanzó rápidamente y le dio una patada a Momo en el brazo derecho, lanzándola por los aires. Momo intentó
responder levantando un televisor con sus poderes y lanzándolo hacia la mujer, pero esta lo esquivó con una facilidad gracias a sus movimientos de artes marciales. Momo, sorprendida, comentó si esa fuera una mujer real, impresionada por sus habilidades. La mujer no perdió tiempo y continuó atacándola con una combinación de golpes. Mientras ejecutaba un ataque con una postura de serpiente, gritó "Anaconda" y propinó un doble golpe que envió a Momo atravesando una pared hasta la habitación que Gigi y Okarun habían descubierto anteriormente. Uno de los hombres comenzó a alabar a la mujer, llamándola la más poderosa de la familia Quito. Momo, sin dejarse intimidar, se levantó rápidamente, a pesar de haber recibido semejante ataque. Usando sus poderes, levantó escombros y los mantuvo flotando a su alrededor. Al mismo tiempo preguntó a la turbabuela quién era esa anciana tan fuerte. La turbabuela, con un sarcasmo habitual, respondió que era solo una vieja dura, algo que Momo no podía creer. La criatura incluso señaló que había una persona similar en la casa, lo que Momo terminó aceptando a regañadientes. Los hombres, desconcertados, señalaron los objetos flotantes a su alrededor y el hecho de que la turbabuela podía hablar. Mientras Momo inspeccionaba la habitación y decía que el lugar era muy extraño, la anciana afro preguntó directamente quién era Momo, diciendo que no parecía ser una medium espiritual. Acto seguido, la anciana juntó sus manos como en un rezo y acusó a Momo de venir a destruir su festival y su aldea. Según ella, la familia Quito llevaba generaciones protegiendo ese lugar y no permitirían que Momo hiciera lo que quisiera. Momo, indignada, les recordó que ellos eran los que habían invadido la casa de alguien más y causando todo ese caos. Exigió que se fueran de inmediato. Sin embargo, la anciana le pidió calma y le preguntó si sabía quién era el responsable de que disfrutara de un baño seguro en las aguas termales. Explicó que la familia Quito llevaba 200 años ofreciendo sacrificios a la gran serpiente y eso evitaba que el volcán hiciera erupción. Momo, incrédula, le interrumpió para confirmar si estaba diciendo que hacían sacrificios. La anciana no dudó en afirmar que así era, lo que dejó a Momo completamente atónita. Ella no podía creer lo que acababa de escuchar. Esa casa, el lugar que había sido testigo de tantos caos, no era más que un altar. La familia Quito había estado trayendo ofrendas para entregarlas a la gran serpiente. Aunque la forma del altar había cambiado con el tiempo, el propósito seguía siendo el mismo. Fue entonces cuando entendió lo que realmente había pasado con los padres de Gigi. La anciana no ayudaba, comentando lo afortunado que eran de haber conseguido exactamente 3 ofrendas, justo cuando casi se quedaban cortos de estas. Mientras Momo trataba de procesar todo, sintió cómo comenzaba a hundirse en el suelo, como si ésta se transformara en arena. A su alrededor, raíces extrañas emergieron, dejándola completamente desconcertada. Aunque intentó usar sus poderes para levantarse, los miembros de la familia Quito la empujaron de vuelta al centro de la habitación, diciéndole que no podía escapar. La vieja gritó que las arenas movedizas la tragarían, convirtiéndola en la próxima ofrenda para la gran serpiente. Desesperada, Momo pidió ayuda a la turbabuela. Por suerte, Okarun y Gigi, aunque visiblemente heridos, lograron levantarse y con esfuerzo empujaron a la familia Quito dentro de la habitación. Momo aprovechó el momento para intentar salvarse, agarrando la mano de Okarun. Sin embargo, la arena se volvió aún más inestable. Todos cayeron a través de un enorme agujero que se había formado en el fondo. El grupo terminó estrellándose en el techo de una casa. Momo, adolorida, trató de comprobar si todos estaban bien. Al mirar hacia arriba notó el enorme agujero del que habían caído y se preguntó cómo demonios iban a salir de ahí. Mientras tanto, Gigi estaba colgando precariamente de una canaleta y pidió ayuda desesperadamente. Momo intentó usar sus poderes para atraparlo, pero no llegó a tiempo. Por suerte, Gigi aterrizó en una superficie blanca. Al principio todos pensaron que habían tenido suerte, pero pronto se dieron cuenta de que habían caído sobre una criatura gigantesca, similar a un gusano con dientes aterradores. La familia Quito, desde su posición, asumió posturas de combate y la anciana proclamó con emoción que esa era la gran serpiente que habían estado esperando. Momo y los demás quedaron impactados. Lo que habían considerado un mito era al parecer una realidad. La turbabuela desde su lugar reconoció a la criatura como un Kageri, un ser que Okarun identificó como un gusano de la muerte mongol, conocido por habitar el desierto de Gobi. Sin embargo, esta versión era mucho más grande que las descripciones de cualquier leyenda. La anciana gritó a la gran serpiente
serpiente para que devorara a las 3 ofrendas. Momo furiosa le respondió llamándola loca y señalando que estaban venerando a un simple gusano carnívoro. Pero antes de que pudieran continuar, el enorme gusano comenzó a atacar a los propios miembros de la familia Quito, devorándolos uno por uno. El grupo quedó paralizado al ver a la criatura masacrar a sus supuestos adoradores. Incluso la anciana, al darse cuenta del desastre, huyó gritando maldiciones. La gran serpiente, cuya inmensa figura parecía envolver toda la estructura subterránea, era una amenaza imposible de ignorar. Gigi, lleno de miedo, preguntó qué podían hacer. Momo, sin ocultar su pánico, propuso refugiarse en la casa en la que estaban. Gigi estuvo de acuerdo rápidamente, instándolos a moverse antes de que la criatura los encontrara, pero justo cuando volteó a verlos, notó algo extraño. Tanto Momo como Karun parecían retorcerse de dolor, como si algo estuviera afectando. Alarmado, Gigi se acercó para ayudar, pero antes de que pudieran hacer algo, Okarun de repente se levantó y le lanzó un golpe directo. Por suerte, Gigi logró esquivarlo, pero Okarun comenzó a destruir la habitación como si estuviera fuera de control. Fue entonces cuando sintió un temblor bajo sus pies y supo que algo estaba muy mal. Sin perder tiempo, agarró a Momo y a Okarun, llevándolos a un lugar más seguro para evitar al enorme gusano que se acercaba peligrosamente. Mientras se alejaban, Gigi notó una taza en el suelo, la recogió rápidamente y la lanzó hacia una parte de la habitación. En cuanto la taza golpeó el suelo, el gusano monstruoso lo devoró de inmediato. Fue en ese momento cuando Gigi entendió que la criatura reaccionaba al sonido, pero parecía no responder a sus voces, solo a ruidos que resonaban en las paredes de la casa. Cuando Gigi volvió a ver a Okarun, lo vio con unas tijeras en las manos, listos para clavárselas en el cuello. Alarmado, Gigi logró detenerlo justo a tiempo y le gritó que se detuviera, preguntándole qué estaba haciendo. Okarun, furioso, le exigió que lo dejara morir, algo que dejó a Gigi completamente aturdido. En ese instante, un recuerdo lo golpeó, el día en que encontró a sus padres intentando quitarse la vida en el balcón de su casa. En aquella ocasión, Gigi, sin pensar, tomó un cúter de su escritorio y subió para cortar las cuerdas que los mantenían suspendidos. Por suerte llegó a tiempo para salvarlos, pero su madre, aún aferrada a la desesperación, le suplicó que los dejara morir. De vuelta al presente, Gigi seguía cuestionando a Okarun, tratando de entender por qué querría hacer algo así, pero su atención cambió rápidamente al escuchar a Momo decir también que quería morir. Al girarse, la vio sosteniendo un fragmento de vidrio apuntando hacia su estómago. Antes de que pudiera reaccionar, Momo se apuñaló con el vidrio, aunque para su sorpresa no se lastimó. Resultó que la turbabuela estaba dormida dentro de su cuerpo y fue quien recibió el impacto. Aunque dolida, la turbabuela le gritó a Gigi que atara a Okarun de inmediato, y él, sin más opciones, encontró un poco de hilo y lo hizo, pidiendo disculpas mientras lo amarraba. Momo, sin embargo, seguía intentando herirse con los fragmentos de vidrio, pero la turbabuela, atrapada en la punta del arma improvisada, logró evitarlo. Frustrada, la turbabuela le ordenó a Gigi que también la atara, llamándolo idiota, y Gigi obedeció, amarrándola mientras seguía preguntándose qué estaba ocurriendo. Finalmente, la turbabuela explicó que las ondas psíquicas estaban incitando a las personas de esa casa a quitarse la vida. Esto dejó a Gigi paralizado, pues comprendió que esas mismas ondas habían sido la causa de lo que le pasó a sus padres. Sin embargo, no podía entender por qué él era inmune a su efecto. Mientras hablaban, Momo usó sus poderes para lanzar fragmentos de vidrio hacia el rostro de Gigi. Aunque logró protegerse parcialmente, uno de los fragmentos perforó su mano y otro cortó su ojo herido, haciéndolo caer al suelo. Al mirar por la ventana, vio al gusano gigante preparado para lanzarse sobre él. Al mismo tiempo, Momo intentaba nuevamente acabar con su vida, ahora usando sus poderes contra la turbabuela, dejándolo indefensa. Okarun, por su parte, estaba frenético, intentando liberarse de sus ataduras. Gigi sintió como la desesperanza lo invadía mientras su visión se oscurecía. A pesar de todo, Gigi reunió valor, bloqueó el fragmento que Momo intentaba usar contra sí misma, la levantó junto a Okarun y la turbabuela y salió corriendo. Sus pasos resonaban en el suelo, atrayendo al gusano, pero su velocidad le permitió manifestarse fuera de su alcance. Sin embargo, al llegar a unas escaleras tropezó y perdió el agarre de Momo y Okarun, cayendo dolorosamente al suelo. A pesar del dolor, se levantó rápidamente, decidido a detenerlos cuando vio que intentaban saltar las escaleras.
Mientras le suplicaba que volvieran en sí, se dio cuenta de que el gusano gigante estaba frente a ellos, listo para devorarlos. El miedo se reflejaba en su rostro mientras cerraba los ojos, aceptando que su fin había llegado, pero inesperadamente la criatura no atacó. Cuando Gigi abrió los ojos, lo que vio lo dejó atónito. Una figura familiar, un hombre alto con el rostro deformado, emergió ante ellos. A medida que el espacio a su alrededor se distorsionaba, Gigi no pudo evitar gritar, reconociendo a ese monstruo demasiado bien. De repente, Momo y Okarun parecieron recuperar la cordura. Ambos le pidieron a Gigi que los liberara. Confundido sobre lo que acababa de pasar, Okarun incluso se disculpó por su comportamiento anterior, mientras Momo, aún algo sonrojada, sin palabras, preguntó qué era esa figura frente a ellos. Okarun añadió que debía ser la razón por la cual habían vuelto a sus sentidos. La espeluznante figura giró su cabeza a 180 grados, dejando al grupo completamente paralizado. La turboabuela, sin perder tiempo, les gritó que no miraran a la criatura a los ojos. Gigi, desconcertado, le preguntó qué era esa cosa. La turboabuela explicó que era el ojo maligno, una entidad cuya mirada podía volver loca a cualquiera que se atreviera a enfrentarse directamente a ella. Momo intentó entender lo que la turboabuela decía sobre las ondas psíquicas y el control para inducir suicidios. Mencionó que sonaba similar al efecto del gusano que enfrentaban, pero la turboabuela señaló algo crucial. La maldición del ojo maligno y las ondas suicidas parecían anularse mutuamente. Momo, confundida pero decidida, notó que el gusano había dejado de moverse, así que le ordenó a Okarun atacar. Sin dudar, Okarun activó su transformación y con determinación lanzó un ataque directo al cuello del gusano usando su cuerpo como una lanza. Logró cortar la cabeza de la criatura con facilidad, lo que Momo celebró emocionada. Sin embargo, su alegría fue breve, ya que el gusano se regeneró casi de inmediato. Momo quedó atónita y soltó una maldición, indignada por lo injusto de la situación. El escenario empeoró rápidamente. El gusano y el ojo maligno comenzaron a atacarlos simultáneamente. Mientras corrían, Gigi no pudo evitar gritarle al ojo maligno, exigiendo saber si realmente no eras responsable de lo que había ocurrido con sus padres. En respuesta, el ojo maligno se lanzó sobre Gigi, inmovilizándolo mientras lo miraba directamente a los ojos. La turboabuela, alarmada, le gritó que evitara el contacto visual, pero era demasiado tarde. La maldición del ojo maligno lo atrapó, transportándolo mentalmente a otro lugar y tiempo. De pronto el paisaje cambió drásticamente. Un volcán cercano entró en erupción y el magma comenzó a arrastrar con todo a su paso. El niño atrapado observó la escena con terror, consciente de que era una de las muchas víctimas sacrificadas a la gran serpiente, como la familia Quito había hecho durante siglos. Una anciana con cabello afro dirigía las plegarias de su familia mientras el desastre ocurría. A punto de ser consumido por el magma, el niño deseó, aunque fuera una vez, haber podido jugar con otros niños. Tras la erupción, el cuerpo carbonizado del niño quedó sobre el altar del sacrificio. Una madre y su hijo lo encontraron y notaron que todavía se movía, aunque un cuerpo picoteaba su rostro. Más adelante, el mismo niño, ahora un espíritu, observó a una familia cenando felizmente. Al notar su presencia, el hijo de la familia gritó asustado, señalando al fantasma. El padre, irritado, intentó calmarlo, diciendo que no existían los fantasmas. En un intento de animarlo, el espíritu trató de replicar los pasos de baile que había visto, pero una siniestra aura lo envolvió de repente. La escena se tornó aún más oscura cuando el niño vio a sus padres colgados, habiendo terminado con sus vidas frente a él. El espíritu, horrorizado, descubrió que la familia Quito estaba detrás de todo esto. La misma anciana con cabello afro ordenó enterrar la casa junto con el niño que sobrevivía, amarrándolo a una silla. Desesperado, el espíritu intentó salvarlo, pero su condición etérea lo hacía incapaz de intervenir. Lloró impotente mientras veía cómo enterraban la casa y al niño. Fue en ese momento que el espíritu decidió vengarse, jurando acabar con todos los responsables. Su odio lo transformó en el ojo maligno, y así comenzó su historia como yokai en esa casa. De vuelta al presente, Gigi, aún bajo el control del ojo maligno, permanecía inmóvil. La turboabuela le gritaba que reaccionara, mientras Momo intentaba separarlo del espíritu usando sus poderes. Sin embargo, el ojo maligno no soltó a Gigi.
De repente, Gigi recuperó la conciencia y detuvo a Momo, explicando que el ojo maligno no era un enemigo. Esto dejó a Momo completamente desconcertada, preguntándole si era cierto. Gigi afirmó que el espíritu había estado luchando solo durante mucho tiempo, lo que pareció cambiar por completo la percepción de Momo. Sin pensarlo demasiado, saltó de la casa en la que estaban y aunque Momo intentó detenerlo, preguntándole a dónde iba, él no se detuvo. Mientras descendía, Gigi le gritó al ojo maligno para confirmar si estaba justo debajo de ellos. Momo, preocupada, lo siguió mientras le pedía que se detuvieran y le preguntaba qué estaba haciendo. A medida que avanzaban, Momo notó que las casas alrededor se veían cada vez más viejas, como si fueran construcciones de generaciones pasadas. Gigi continuó corriendo cuesta abajo, diciéndole al ojo maligno que aguantara, que pronto lo liberaría. Finalmente llegó a la puerta bloqueada por tablas de madera, el lugar donde el ojo maligno había estado encerrado. Tras recuperar el aliento, comenzó a quitar las tablas apresuradamente hasta que logró abrir la puerta. Dentro se encontró con el cuerpo quemado del ojo maligno y varios talismanes de papel pegados en las paredes. Lentamente se acercó a él. Momo logró alcanzarlo y todavía jadeando le preguntó qué le pasaba y qué era ese lugar. Gigi recordó al ojo maligno cuando bailaba alegremente para animar a un niño que podía verlo. Ese recuerdo lo conmovió profundamente. Se dio cuenta de que el ojo maligno había estado atrapado allí desde entonces, protegiéndolo y ayudándolo todo este tiempo. Gigi no pudo evitar llorar. La turbabuela intentó detenerlo, advirtiéndole de que no debía sentir lástima por el ojo maligno, ya que era un yokai capaz de llevar a las personas al suicidio, pero Gigi se negó a creerlo. Le respondió que estaba equivocada, que el ojo maligno no era diferente de ellos, y que aunque su forma fuera distinta, seguía siendo una criatura con sentimientos. Irritada, la turbabuela insistió en que no eran lo mismo, y que Gigi no entendía la gravedad de la situación. Mientras Momo intentaba calmar la discusión, algo extraño comenzó a ocurrir. Una corriente eléctrica recorrió el cuerpo del gusano gigante, enviando descargas a todos los presentes. Momo y los demás cayeron al suelo, aturdidos por la intensidad del choque. Cuando Momo trató de levantarse, notó algo pegajoso en el suelo, como una especie de baba que provenía de la boca del gusano. Se dio cuenta de que estaban en una situación complicada, ya que aquella sustancia era increíblemente adhesiva. Frustrada, la turbabuela se quejó de lo torpes que eran. Momo, molestada, le respondió que debería callarse y que creía que su poder traería buena suerte, a lo que la turbabuela replicó que su suerte no era selectiva y que podía beneficiar tanto a ellos como a sus enemigos. Momo no podía creer lo inútil que sonaba eso y, aún irritada, preguntó dónde estaba Okarun. Mientras tanto, Okarun estaba tirado en una de las casas cercanas, temblando por el entumecimiento de su cuerpo, incapaz de moverse. Momo logró liberarse un poco del líquido pegajoso e intentó usar sus poderes para escapar. Llamó a Gigi para que se agarrara de ella y así poder huir juntos, pero cuando lo miró, notó que estaba arrodillado, inmóvil, como si estuviera inconsciente. Preocupada, trató de llamarlo, pero no obtuvo respuesta. Dentro de la mente de Gigi, él veía al ojo maligno en el estado en el que estuvo cuando fue encarcelado, demacrado, reducido a piel y huesos. Gigi se disculpó con él, admitiendo que lo había culpado de todo lo malo que le había sucedido. Sin embargo, ahora entendía que el ojo maligno solo había estado sufriendo todo este tiempo. Al intentar escuchar lo que quería decir, el ojo maligno le dijo que deseaba jugar. Aquellas palabras llenaron a Gigi de tristeza, pero decidió que si eso era lo que quería, lo haría. Le prometió que jugarían juntos todo el tiempo que deseara. Esa respuesta llenó de alegría al ojo maligno, quien en ese instante comenzó a comportarse de forma extraña. Su alma se tornó en una figura abstracta que comenzó a fluir. En el mundo exterior, Gigi gritó con fuerzas mientras se sujetaba la cabeza. Momo, preocupada, observó cómo parecía estar perdiendo el control. La turboabuela, cada vez más molesta, lo llamó idiota y le advirtió que no debía confiar en una criatura como el ojo maligno. De repente, el gusano gigante lanzó otra descarga eléctrica, derribando nuevamente a todos y pegándolos en el suelo con su sustancia pegajosa. El monstruo se posicionó justo sobre ellos, listo para atacar. Momo, al ver que no podía hacer nada, cerró los ojos, resignada a su destino. En ese momento, Gigi se movió de forma repentina. Con un golpe brutal, perforó la cabeza del gusano, desviando su ataque y haciendo que éste cayera al suelo. El impacto fue tan fuerte que incluso Momo quedó asombrada. El cuerpo entero del monstruo sintió el golpe y
comenzó a retroceder de dolor. Sin embargo, algo en Gigi no estaba bien. Con una voz extraña dijo que al fin ese cuerpo le pertenecía y que con él destruiría a todos los humanos. Momo miró con horror cómo Gigi parecía haber sido poseído tras su secuestro con el ojo maligno. La turboabuela desde atrás le advirtió a Momo que se preparara con sus poderes psíquicos, o de lo contrario morirían. Gigi, ahora controlado por el ojo maligno, lanzó una patada hacia atrás que golpeó con tal fuerza que rompió un poste cercano. Luego se acercó a Momo y la acorraló contra la pared con su pie, mostrando un interés inquietante por sus habilidades. Mientras Momo intentaba concentrarse para encontrar una solución, la turboabuela se quejaba incómoda porque estaba atrapada detrás de ella. El ojo maligno, controlando el cuerpo de Gigi, aprovechó el momento para burlarse de la vieja yokai, preguntándole si acaso era una esclava de los humanos. Sin quejarse y callada, la turboabuela le respondió tajante, advirtiéndole que midiera sus palabras o lo golpearía. Mientras tanto, Momo, claramente preocupada, intentaba razonar con Gigi llamándolo por su nombre y pidiéndole que reaccionara, que volviera a ser el chico alegre y despreocupado que conocían, pero el ojo maligno ignoró sus súplicas, asegurando que ahora ese cuerpo le pertenecía y que les mostraría lo que era el verdadero infierno. De repente, el ojo maligno notó que el gusano gigante, el Tsuchinoko, planeaba atacar de nuevo con su electroquinesis. Sin dudarlo, levantó su mano izquierda y creó lo que parecía ser una barrera para protegerse tanto a él como a Momo de la descarga eléctrica. Momo quedó impactada por lo que acababa de presenciar. El ojo maligno aprovechó para explicar que estaba en una casa maldita, cargada con rencores de víctimas sacrificadas allí, un lugar que rechazaba todo lo que rodeaba. Utilizando su poder, el ojo maligno condensó esos resentimientos en una esfera de energía y con una fuerza abrumadora la lanzó directamente hacia el Tsuchinoko. Continuó golpeando sin piedad con la esfera, obligando al gusano a retirarse bajo la tierra. Momo observaba todo esto incrédula y preocupada, sin poder comprender lo que había pasado con Gigi. La turboabuela, frustrada por la lentitud de Momo, comentó que parecía que Seiko, la abuela de Momo, había tenido razón. Confundida, Momo le preguntó a qué se refería. La turboabuela le explicó que Gigi era un prodigio, alguien con habilidades espirituales extremadamente raras, además de ser atlético y hábil. Por eso, el ojo maligno lo había elegido como su recipiente. La turboabuela incluso admitió que si ella misma tuviera que poseer a alguien, habría elegido a Gigi. Momo se resistió a aceptar esa idea, recordando cómo Gigi era en la escuela primaria, pero la turboabuela le explicó que los poderes espirituales despiertan de maneras diferentes en cada persona, y le recordó que ella misma solo había descubierto recientemente los suyos. Luego, la turboabuela advirtió a Momo que se preparara para lo peor, ya que Gigi no estaba de su lado. El ojo maligno, controlando el cuerpo de Gigi, fijó su mirada en Momo como su próximo objetivo. Lanzó la esfera de resentimiento hacia ella, pero Momo logró bloquearla con su habilidad de la mano gigante. Sin embargo, el ojo maligno cargó contra ella, golpeándola con una fuerza que tanto ella como la turboabuela salieron disparadas. Sin detenerse, volvió a atacar con la esfera, esta vez apuntando directamente a Momo, pero justo en el último momento apareció Okarun para bloquear el ataque. El ojo maligno quedó sorprendido por la intervención de Okarun, mientras Momo, al borde de las lágrimas, agradecía haber sido salvada. Okarun le advirtió al ojo maligno si lastimaba a Momo. A pesar de haber recibido un golpe que lo derribó, Okarun se levantó rápidamente y tomó a Momo en brazos para intentar escapar. Sin embargo, el ojo maligno los persiguió, lanzando la esfera de nuevo. Okarun usó las habilidades de la turboabuela para atravesar las paredes y evitar el impacto. El ojo maligno no podía entender cómo un yokai como la turboabuela estaba protegiendo a humanos, pero Okarun lo enfrentó, asegurándole que no iba a dejar que siguiera con sus planes. A pesar de sus amenazas, Okarun escapó con Momo. Mientras el ojo maligno continuaba atacándolo sin descanso, durante la huida, Momo le agradeció nuevamente a Okarun, pero este señaló que aún tenían un gran problema. Explicó que además de los ataques eléctricos, los gusanos mongoles también tenían un veneno debilitante que podían escupir. Momo, molesta, se dio cuenta de que el gusano planeaba esconderse bajo tierra y usar su veneno para atacarlos. Okarun añadió que si no encontraban una forma de salir pronto, estarían muertos. Ante esta situación, Momo preguntó por alguna debilidad del gusano, a lo que Okarun respondió que su punto débil era la luz solar. Explicó que los seres subterráneos como los críptidos convivían con bacterias y gérmenes,
que los hacían vulnerables a los rayos ultravioleta. Momo comenzó a pensar cómo podrían atraer al gusano hacia la superficie, pero también estaba preocupada por Gigi, ya que parecía imposible razonar con él. Okarun sugirió que Momo podría salir sola y buscar ayuda, pero Momo rechazó la idea de abandonarlos. Sin embargo, Okarun insistió en que era su única oportunidad. Si lograban sacarla primero, ella podría tirar una cuerda o algo para ayudarlos a salir. Aunque Momo dudaba, finalmente aceptó. Confiando en el plan de Okarun, le prometió que lo salvaría y le pidió que cuidara de Gigi mientras tanto. Okarun, decidido, usó nuevamente las habilidades de la turboabuela, colocó a Momo en un sofá y explicó que la lanzaría con todas sus fuerzas hacia la salida. Luego Momo usaría sus poderes para impulsarse aún más alto. Aunque Momo protestó, considerando la idea demasiado arriesgada, Okarun no dudó. Contó hasta 3 y usando toda su fuerza lanzó a Momo hacia la superficie. Aterrada, Momo usó su habilidad de la mano gigante para agarrarse y subir. Mientras tanto, el ojo maligno llegó para enfrentarse a Okarun de nuevo. Se burló de él diciendo que debería sentirse afortunado de morir primero, pero Okarun, decidido, le respondió que no iba a dejar que siguiera causando daños. Entretanto, Momo buscaba desesperadamente algo para ayudar a sus amigos. Sin encontrar una cuerda, improvisó con una cortina, atándola para crear un lazo largo, pero al lanzarla se dio cuenta de que era demasiado corta. Sin rendirse, Momo intentó pensar en otra solución mientras el tiempo se agotaba. Cuando Momo se acordó de algo que había vivido con Gigi de pequeños, mencionó algo sobre autodestrucción. Se levantó de inmediato y buscó su teléfono, pero se dio cuenta de que no estaba. En ese momento vio unas revistas tiradas en el piso, la recogió una por una y dijo que podían servirle. Luego abrió el horno, metió todo lo que había juntado y lo encendió. El fuego se esparció rápidamente, envolviendo toda la casa en llamas. Momo gritó para advertir del incendio y pidió que alguien llamara a los bomberos. Poco después escucharon las sirenas de los camiones de bomberos acercándose al lugar. Momo, decidida, le gritó a Okarun que aguantara, prometiéndole que iría a salvarlo. Mientras tanto, en el subsuelo, los alrededores mostraban destrozos graves. Varias casas cercanas habían sido dañadas por la feroz batalla entre Okarun y el ojo maligno. Este último volvió a usar su esfera de rencor para atacar, pero Okarun se movía con agilidad y lograba esquivar su trayectoria. Sin embargo, el ojo maligno no se detuvo. Al intentar golpearlo directamente en la cara, Okarun evitó el impacto con rapidez, pero no pudo esquivar la siguiente embestida. La esfera de rencor lo alcanzó de lleno en la cara, lanzándolo al suelo con tal fuerza que el impacto incluso agrietó el terreno bajo ellos. Aprovechando su ventaja, el ojo maligno se preparó para golpearlo de nuevo, pero Okarun rodó por el suelo en el último momento, evitando por poco los ataques consecutivos. Gracias al poder de la turboabuela dentro de él, Okarun podía moverse con rapidez. Aunque estaba ensangrentado y claramente herido, no se rindió. El ojo maligno, molesto por los constantes intentos de Okarun por huir, aseguró que era hora de ponerse serio. Dijo que iba a utilizar todo su poder, y al hacerlo se dio cuenta de que su nariz estaba sangrando. Mirando al cielo, se percató de que el veneno liberado por el gusano gigante estaba afectando su recipiente. Decidió que ya era suficiente por el momento y volvió a lanzar la esfera de rencor, obligando a Okarun a esquivarla una vez más, pero esta vez la maniobra era una trampa. El ojo maligno lo había encerrado dentro de la casa maldita. A pesar de los esfuerzos de Okarun por romper la barrera, no logró escapar. El ojo maligno, confiado, entró en la casa maldita y comenzó a amenazarlo mientras lo golpeaba brutalmente en la cara. Sin poder moverse, Okarun recibió cada ataque mientras el ojo maligno se regocijaba con su sufrimiento y declaró que después de acabar con él, seguiría el turno de Momo. Además, soltó amenazas sobre lo que haría con ella, lo que despertó algo en Okarun. Con una expresión seria, Okarun agarró la boca del ojo maligno y le exigió que se callara. Le recordó 3 cosas imperdonables que había hecho. Primero, herir a Momo. Segundo, usar el cuerpo de Gigi en su contra. Y tercero, tratar de ensuciar el vínculo que tenía con su amigo. Okarun afirmó que Gigi jamás lastimaría a Momo y por eso exigió que devolviera a su amigo inmediatamente. El ojo maligno intentó golpearlo de nuevo, pero esta vez Okarun lo esquivó con un movimiento rápido. Cuando el ojo maligno intentó atacarlo con su rodilla, Okarun no solo evadió el golpe, sino que aprovechó la oportunidad para lanzar un fuerte golpe ascendente con ambos puños, directo al rostro de su enemigo. La pelea se intensificó. Okarun, a pesar de estar herido y debilitado, reunió toda su fuerza para contraatacar.
Se desató una serie de golpes entre ambos, pero Karun mantuvo la ventaja, golpeándolo repetidamente y contando en voz alta cada impacto, 1, 2, 3, hasta llegar a 20. Finalmente la barrera de la casa maldita se rompió y el ojo maligno salió disparado, chocando contra el suelo. Exhausto, Okarun le advirtió que no debía haberlo enfurecido. De pronto el poder de la turbabuela dentro de él comenzó a desvanecerse y Okarun cayó al suelo, completamente agotado. Sin embargo, se vio obligado a levantarse, diciendo que no era el momento para rendirse. Miró hacia arriba, recordando que Momo lo estaba esperando, y decidió que debía encontrar una forma de salir llevando consigo el cuerpo de Gigi. Mientras avanzaba, escuchó un ruido extraño proveniente del subsuelo. La turboabuela estaba atrapada en una especie de sustancia viscosa. Furiosa, le gritó a Okarun por tardar tanto en encontrarla. Él se apresuró a ayudarla, aunque ella lo regañaba constantemente por ser tan lento. Cuando finalmente logró alcanzarla, intentó sacarla de ahí, pero la resistencia del material lo hizo caer también, quedando ambos atrapados. Mientras tanto, arriba los bomberos luchaban por apagar el fuego que consumía la casa. Momo, preocupada, les gritó que no se enfocaran en la casa, sino en el subsuelo. Sin embargo, dos policías la detuvieron, intentando llevarla a una autopatrulla. Uno de ellos comenzó a interrogarla, preguntándole si era responsable del incendio. Momo admitió que había iniciado el fuego, pero intentó explicar que la familia que vivía ahí había estado asesinando personas. El oficial, confundido, mencionó a la familia en Yoji, preguntando si tenía algún problema personal con ellos. Frustrada, Momo se dio cuenta de que no podía hacerle entender lo que estaba ocurriendo. En ese momento, el policía insistió en llevarla a la estación para aclarar las cosas y le preguntó por sus padres. De pronto, Momo notó que el sol comenzaba a ponerse. Su expresión cambió y exclamó que no podía perder tiempo. Con una nueva determinación, se soltó de los oficiales y corrió hacia los bomberos, insistiendo en que arrojaría agua al subsuelo. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un fuerte terremoto sacudió la zona, causando caos entre los presentes. El temblor era tan intenso que los policías soltaron a Momo, mientras intentaban calmar a la multitud que comenzaba a entrar en pánico. Sabía que no podía detenerse. El temblor inicial había terminado, pero la situación no hacía más que complicarse. Cuando el enorme cuerpo del gusano emergió de las profundidades, todos los presentes quedaron paralizados por la impresión. La gente no tardó en reaccionar y huyó al darse cuenta de que lo que estaban viendo no era otra cosa que una serpiente gigantesca. Momo, por su parte, observó satisfecha, convencida de que había llegado justo a tiempo. Ella recordaba algo que Okarun le había mencionado. El punto débil de la criatura era la luz del sol. Aunque no podían sacarla a la superficie por sí solos, necesitaban que el gusano lo hiciera por su propia cuenta. En un recuerdo de su infancia, Gigi le había explicado que los gusanos respiraban a través de la piel, pero después de la lluvia, cuando la tierra se satura de agua, suben a la superficie para poder respirar. Sin embargo, en verano, al exponerse al calor, terminan secándose y muriendo. Gigi lo llamaba autodestrucción de gusanos. La joven Momo se había quedado asombrada por ese dato. De vuelta al presente, Momo notó que el gusano trataba de esconderse del sol, lo que la molestó. Cerca de ahí había un camión estacionado y ella, considerando que estorbaba de todas formas, decidió usar sus poderes psíquicos. Con una mano gigante creada por su habilidad, lanzó el camión con una fuerza, destruyendo la parte de la casa que bloqueaba la luz. Como resultado, los rayos del sol alcanzaron al gusano, debilitándolo poco a poco. Su cuerpo empezó a decaer y finalmente se desplomó al suelo, enroscándose. Intrigada, Momo se acercó al gusano para comprobar si estaba muerto. Lo pateó para asegurarse y, desafiándolo, lo retó a pelear. Sin embargo, apenas el gusano mostró señales de movimiento, ella salió corriendo. Resultó que la criatura había vomitado todo lo que había devorado antes. Sorprendida, Momo vio que las personas que el gusano había tragado seguían con vida, aunque cubiertas de una sustancia pegajosa. Entre ellos estaba la familia Quito, quienes intentaban levantarse. En lugar de agradecerle, el líder de la familia comenzó a recriminarle por lo sucedido. Momo trató de explicar que había sido el gusano quien los había comido, pero el líder seguía culpándola por haber matado a la gran serpiente. La llamó una chica estúpida, y aunque Momo no podía creer que realmente había sido tragados por una criatura, se disculpó y dijo que no tenía tiempo para discutir porque debía ayudar a otros. Mientras caminaba, un nuevo terremoto sacudió la zona. Este temblor era aún más fuerte que el anterior, lo que desató el pánico entre todos. El líder de los Quito señaló a Momo, insistiendo en que todo era su culpa.
decía que había arruinado todo y que las consecuencias eran irreparables. De repente, mientras Momo procesaba estas palabras, un volcán cercano entró en erupción. Impactada, la joven observó cómo la situación empeoraba. La líder de los Quito cayó de rodillas, diciendo que esto era exactamente lo que había advertido. Según ella, la gran serpiente protegía al pueblo de la furia del volcán y ahora que estaba muerta, el desastre era inevitable. Los altavoces de emergencia anunciaron la erupción, pidiendo a los residentes que evacuaran de inmediato. Mientras la gente corría para ponerse a salvo, la líder de los Quito recitó una leyenda que hablaba de un dragón ascendido al cielo y un arco iris que traería la ira de la montaña, consumiendo el pueblo. Momo reflexionó sobre sus palabras pensando que algo no cuadraba, porque un gusano evitaría salir al sol, pero una leyenda hablaría de un dragón. Mirando hacia un camión de bomberos cercano, Momo tuvo una revelación. La leyenda no se refería a la gran serpiente. El dragón que asciende al cielo era una metáfora para una fuente natural, y esa fuente era una señal de que el volcán iba a entrar en erupción. Recordó algo que un sacerdote del santuario le había dicho: el miedo podía nublar la razón de las personas, llevándolas a cometer actos como sacrificios humanos, pero ella estaba decidida a no permitir que esto sucediera. Con sus poderes, Momo levantó el cuerpo del gusano como si fuera un juguete. Los Quito no la toleraron y adoptaron una postura defensiva, exigiendo que se responsabilizara. Intentaron detenerla, afirmando que sería su sacrificio. Molesta, Momo declaró que no dejaría que la culparan ni que recurrieran al sacrificio humano. Con un movimiento lanzó el gusano al suelo con fuerza. Mientras los Quito la perseguían, Momo levantó de nuevo el gusano y lo arrastró hacia un lugar estratégico, como si estuviera realizando una danza del dragón. Se dirigió a una fuente termal destruida, conectando con el cuerpo del gusano a la corriente de agua que brotaba. Gracias a esto, el agua comenzó a fluir dentro del cuerpo del gusano, funcionando como una especie de manguera gigante. Mientras corría, Momo pensaba en cómo evitar que la lava del volcán alcanzara el pueblo. No iba a permitir que la leyenda se cumpliera. Con el gusano fusionado como un conducto, Momo apuntó su boca hacia la lava que descendía. El agua que expulsaba comenzó a enfriar el magma, deteniendo su avance. Aunque satisfecha con el resultado, se dio cuenta de que el área estaba ahora amenazada por un incendio forestal que podría ser incluso más peligroso que el magma. De repente, la líder de los Quito saltó hacia Momo, intentando detenerla, pero ella tenía claro que no se rendiría. Momo cayó al suelo mientras la líder de la familia Quito declaraba que no podía permitir que ella profanara la gran serpiente. Mientras tanto, otros miembros de la familia esquivaban el cuerpo del gusano que seguía moviéndose. Momo intentó aclarar que solo estaba tratando de detener la lava y les pidió que no interfirieran. Sin embargo, la líder de los Quito respondió con desdén, diciendo que ellos eran los protectores del lugar y que los forasteros como ella no tenían derecho a opinar. Acto seguido, todos la atacaron, afirmando que la sacrificarían para calmar la ira de los volcanes. Momo no entendía por qué habían cambiado de ideas tan rápido, pero antes de que pudieran decir algo, ellos volvieron a mandarla callar. De repente, alguien intervino con una patada voladora dirigida a los Quito, dejando a todos sorprendidos. El recién llegado se disculpó al darse cuenta de que Momo era la nieta de su maestra. Ella lo reconoció, era el sacerdote del santuario que quería convertirse en VTuber. Él explicó que una semana atrás había recibido una llamada de su maestra, Seiko, pidiéndole que vigilara a los 3 jóvenes que iban a visitar la zona. Momo no podía creer que su abuela fuera la maestra de este hombre. El sacerdote, que había asumido que la única visitante del santuario esa semana era una mujer interesada en monstruos Tsushinoko, no había relacionado todo hasta ese momento. Por su parte, la familia Quito, irritada, expresó su desprecio hacia el sacerdote, acusándolo de ser cómplice de Momo y sus amigos. El sacerdote le dijo a Momo que dejara a los Quito en sus manos y se concentrara en apagar el fuego. Ella aceptó, agradeciéndole antes de volver a levantar la cabeza del gusano, que ahora parecía mucho más pesada. A medida que avanzaba, Momo comenzó a preocuparse por el esfuerzo que estaba haciendo. Temía quedarse sin fuerzas y colapsar como antes. Para empeorar las cosas, el cuerpo del gusano se rasgó repentinamente, liberando agua y una sustancia viscosa que salpicó a todos. Los Quito apenas tenían tiempo de procesarlo cuando alguien más apareció de repente.
era el ojo maligno que estaba poseyendo el cuerpo de Gigi. Con una bola de rencor derribó a los Quito. Momo los llamó, pero el ojo maligno la ignoró y se enfocó en la líder de los Quito, quien no retrocedió. Momo intentó detenerlos, pero pronto se dio cuenta de que el ojo maligno no tenía intención de escucharla. Al ver que la situación escalaba, usó su habilidad de mano gigante para apartar a la líder de los Quito del ataque. Ahora el ojo maligno tenía dos enemigos frente a él, pero antes de que pudiera atacar, alguien más le propinó una fuerte patada en la cara. El atacante resultó ser el sacerdote, quien trató de enfrentarlo, pero el ojo maligno lo derribó con facilidad. Antes de que pudiera rematarlo, Momo intervino usando su poder psíquico para apartar al sacerdote y luego verificar si estaba bien. Este gesto molestó al espíritu, quien declaró que si Momo seguía interfiriendo la mataría primero. Ella sabía que era capaz de hacerlo y no quería que Gigi cargara con el peso de un asesinato. Además, le exigió saber qué había hecho con Okarun. El ojo maligno respondió que solo había querido hablar, pero que ahora tenía hambre. El sacerdote admitió que no era rival para esa criatura, mientras la líder de los Quito seguía culpando a Momo por todo lo que ocurría. Ella, harta, le ordenó que se callara y sugirió que trabajaran juntos contra el ojo maligno. Sin embargo, el espíritu lanzó otra bola de rencor, obligándolos a esquivarla. Su fuerza era abrumadora y con un solo golpe destruyó el suelo. La líder de los Quito intentó atacar con un movimiento que llamó Anaconda de Jennifer López, pero el ojo demoníaco estuvo a punto de patearla, de no ser porque Momo usó su habilidad para salvarla. En un intento desesperado, Momo trató de atrapar el ojo con ambas manos psíquicas, mientras el sacerdote ejecutaba un ataque llamado Caída de las Montañas Daisen. Lograron inmovilizar al ojo maligno por un momento, pero este rompió las manos psíquicas con una bola de rencor, dejando a todos impactados. Tras liberarse, el ojo pateó al sacerdote con tanta fuerza que lo lanzó contra un árbol, destrozándolo. Luego se dirigió hacia Momo, quien intentaba usar sus poderes, pero descubrió que no funcionaban. Desprotegida, el ojo maligno se lanzó hacia ella con un salto para asestar una patada devastadora. En ese instante, algo la golpeó en la cara, deteniéndolo. Momo, atónita, vio que el atacante era el alien Camarón Mantis, quien atacó al ojo con una serie de golpes. Después preguntó si Momo estaba bien. Ella lo reconoció y le preguntó por qué estaba allí y qué había pasado con su hijo. El alien respondió que era una larga historia que explicaría después. De repente, un haz de luz iluminó a Momo. Era un ovni, desde el cual escuchó una voz quejándose de lo lento que iba al descenso y pidiendo un elevador. Momo quedó boquiabierta al darse cuenta de que era su abuela Seiko, quien estaba flotando con Taro. Desde el suelo, el sacerdote se dirigió a Seiko como maestra, mientras ella le ordenaba realizar un encantamiento llamado Tokami Emit. Sin perder tiempo, Seiko bajó y junto con el alien Camarón Mantis lucharon contra el ojo maligno. Sin embargo, una bola de rencor alcanzó al alien, dejándola solo frente al ojo. Con un bate de béisbol como arma, Seiko atacó con fuerza, logrando golpearlo en la cara. Aunque el ojo esquivó sus ataques, finalmente ella lo derribó al suelo con un golpe contundente. Seiko dio la señal a Taro, quien rápidamente se posicionó y corrió hacia el ojo maligno. Este, sin dudarlo, hizo un giro hacia atrás y se preparó para golpear a Taro. Sin embargo, en ese instante el cuerpo de Taro se desmoronó en pedazos, algo que alarmó a Momo, pero lo que realmente sorprendió al ojo maligno fue que los fragmentos del cuerpo de Taro se le pegaron al cuerpo. Resultó que habían talismanes adheridos a esos pedazos, activados por los encantamientos del sacerdote del santuario. Poco a poco, el cuerpo de Taro se reconstruyó, atrapando al ojo maligno por completo. Para asombro de Momo, todo esto había sido parte del plan de Seiko desde el principio. Gracias al esfuerzo combinado de todos, lograron capturar al ojo maligno. Con su captura asegurada, la abuela de Momo anunció que era hora de irse, y Taro respondió con un gesto de aprobación. Mientras tanto, la lava que había comenzado a extenderse empezó a disminuir gracias al agua y a la sustancia pegajosa que emanaba del gusano gigante. Desde el cielo, un ovni controlaba el cuerpo del gusano para rociar agua por toda el área. Dentro de la nave, un pequeño alienígena llamado Chiquitita, hijo del alien Mantis, le preguntó a su padre si lo que estaban haciendo estaba bien. El alienígena padre lo animó y lo elogió, pidiéndole que continuara hasta apagar el fuego por completo. Sin embargo, Seiko no estaba para felicitaciones. Furiosa regañó al sacerdote Manjiro por permitir que la situación llegara a ese extremo. El sacerdote de rodillas se disculpó, diciendo que sus instrucciones no habían sido claras. Aún así, argumentó que merecía algo de crédito por haber encontrado una solución a pesar de no tener del todo sus órdenes. Seiko, aunque molesta, le agradeció de mala gana y también expresó su gratitud hacia el modelo anatómico salvaje, ya que sin él no habrían podido sellar al ojo maligno. Por su parte, Taro, aún sosteniendo sus órganos en las manos, se preguntó qué debería hacer con ellos.
Seiko, sin darle mayor importancia, le sugirió que los guardara en una bolsa de supermercado o algo similar. Acto seguido, Seiko preguntó a Momo por Okarun, la turboabuela y los demás, pero antes de que pudiera responder, Taro notó que Momo ya no estaba. Resulta que ella había salido corriendo rápidamente junto con el alienígena Mantis, ya que estaba claramente preocupada, recordando las palabras de Okarun, quien le había dicho que escapara primero y luego volviera por ellos. Finalmente llegaron a las ruinas de la casa de Gigi, sin embargo Momo seguía sin poder usar sus poderes, así que el alienígena Mantis se encargó de despejar los escombros del lugar. Cuando finalmente lograron mirar hacia abajo, lo único que pudieron ver fue magma. La visión dejó a Momo sin palabras. Con lágrimas en los ojos, recordó a Okarun y se negó a aceptar lo que parecía ser su destino. Desesperada, le pidió a Chiquitica que dirigiera el chorro del gusano hacia el magma. El alienígena Mantis intentó detenerla, diciéndole que era demasiado peligroso, pero Momo, decidida, insistió en que lo hicieran rápido. No iba a darse por vencida, y entre sollozos le rogó que salvaran a Okarun. De repente, algo emergió del magma. Sorprendidos, observaron cómo esa cosa era rociada con agua y la sustancia pegajosa por el gusano, y luego colocada a un lado. Momo corrió hacia el objeto, que parecía una especie de capullo, y trató de abrirlo con todas sus fuerzas. Finalmente logró romperlo. Dentro encontraron a Okarun abrazando a la turboabuela, ambos vivos. Okarun, con los ojos cerrados, los abrió lentamente y dijo que siempre creyó que Momo vendría a salvarlo. Por su parte, la turboabuela estaba furiosa, quejándose del calor insoportable y exigiendo saber por qué habían tardado tanto en rescatarlos. Momo, un poco avergonzada, admitió que se había olvidado de ella. Okarun explicó que si no hubiera ayudado a la turboabuela, probablemente no habría sobrevivido. Contó que la habitación en la que estaba había estado protegida por la capa del gusano de la muerte mongol, que impedía que el magma los alcanzara. Momo lo ayudó a salir y Okarun, visiblemente preocupado, preguntó por Gigi. Quería saber si había sido alcanzado por el magma. Momo lo tranquilizó, explicándole que Gigi había logrado escapar usando sus poderes, aunque el maleficio seguía presente en él. Sin embargo, ahora todo estaba bajo control, ya que Seiko había intervenido. Okarun, apenado, se disculpó diciendo que había planeado ayudar a Gigi, pero al final no pudo hacer nada. Mientras hablaban, su pie se resbaló en la sustancia pegajosa y accidentalmente terminó abrazando a Momo. Rápidamente se separó y se disculpó avergonzado, pero para sorpresa de Okarun, Momo lo abrazó de vuelta. Entre lágrimas, le agradeció por estar vivo y le pidió disculpas por no haber podido hacer más para salvarlo. Más tarde, todos regresaron a la casa de Momo, donde realizaron un ritual para sellar el ojo maligno. Vestidos con ropa tradicional, rodearon el cuerpo del ojo maligno que seguía atrapado en Taro. Su espíritu se podía ver filtrándose fuera del cuerpo mientras Seiko, Momo y Manjiro se concentraban en el exorcismo. También estaban presentes Okarun, el alienígena Mantis y su hijo Chiquitica, observando desde un lado. En un momento, Seiko se puso sus gafas y examinó el cuerpo del ojo maligno, removiendo una parte de la cubierta que lo sellaba. Sin embargo, el espíritu, con arrogancia, declaró que estaban perdiendo el tiempo. Después de esto, todos se reunieron para comer. Chiquitica disfrutó de la leche que le dieron y su padre se mostró feliz de haber conseguido algo para él. Aira, por su parte, protestó porque no la habían llevado a la casa de Gigi, insistiendo en que ella era la líder del grupo. Momo, molesta, le dijo que quien no trabajaba no comía. La turboabuela, por otro lado, molestó a Okarun robándole el huevo de su plato. Mientras tanto, Seiko preguntó al sacerdote Manjiro sobre la secta, pero este respondió que no tenía idea de su paradero, ya que habían perdido contacto. Mientras todos conversaban, Taro, curioso, preguntó si también podía comer. Resulta que la alienígena Camarón explicó que aún podían producir un líquido parecido al agua que les permitía respirar suministrando oxígeno directamente a sus pulmones. Eso tenía un problema, no podían generar leche. Esto complicaba las cosas para su hijo Chiquitica, ya que necesitaba consumir leche constantemente para sobrevivir. Momo y Okarun escuchaban con atención, pero no terminaban de entender del todo. Momo preguntó si eso significaba que podían respirar con pulmones, aunque vivieran bajo el agua. El alienígena Camarón aclaró que simplemente habían decidido quedarse en la tierra para cuidar de Chiquitica. Por otro lado, Okarun estaba fascinado con la idea de obtener oxígeno directamente en los pulmones y empezó a teorizar si acaso venían de un planeta con fluorocarbonos. Aira, mientras tanto, vio que Chiquitica era adorable y la abrazó.
Durante la conversación, Chiquitica le preguntó a Aira si podían quedarse con ellos y ella le respondió que sí, que podían quedarse todo el tiempo que quisieran. Sin embargo, Seiko intervino diciendo que no podían, ya que eran demasiado viejos para quedarse ahí. Mientras eso pasaba, Manjiro expresó preocupación por el estado de Gigi, quien todavía estaba atrapado en el cuerpo de Taro. Manjiro explicó que aunque lograran separar el ojo maligno de Gigi, el proceso podría dejar secuelas en él. Además, el poder espiritual de Gigi era tan fuerte que no estaba seguro si serían capaces de lograrlo. Al escuchar esto, todos se quedaron en silencio mirando a Taro, que seguía comiendo. Sin embargo, mientras comía, Taro se quemó la lengua con la sopa y empezó a quejarse, pero de pronto todo a su alrededor se oscureció. Alarmado, Taro preguntó dónde estaba y qué estaba pasando. Al principio, Momo pensó que estaba bromeando, pero enseguida se dieron cuenta de que no era él quien hablaba, sino Gigi. La sorpresa fue generalizada, ya que era la primera vez que Gigi lograba comunicarse desde que había quedado atrapado. Cuando Gigi llamó a Momo, ella intentó acercarse, pero Seiko la detuvo, advirtiéndole que los espíritus malvados a menudo imitaban voces humanas para engañar. Siguiendo las instrucciones de Seiko, Taro comenzó a abrir su rostro lentamente. Todos se prepararon para cualquier cosa, esperando que el espíritu del ojo maligno intentara liberarse. Sin embargo, para sorpresa de todos, Gigi hizo una mueca absurda sacando la lengua. Momo quedó desconcertada, pero enseguida Gigi comenzó a llorar de alivio al ver que tanto Momo como Karun estaban a salvo. También se mostró agradecido a ver a Seiko y para sorpresa de todos la llamó hermosa mientras le agradecía su ayuda. Seiko, al confirmar que era Gigi y no el ojo maligno, pidió a Momo que trajera agua fría. Cuando Momo regresó, Seiko advirtió a Taro que no se moviera. Luego, sin dudar, le arrojó el agua fría en la cara. Al instante, la personalidad del ojo maligno regresó, gritando insultos y amenazándolos con matarlos. Sorprendidos, pero ya preparados, todos observaron cómo Seiko tomó un cucharón de sopa caliente y sin decir una palabra la derramó en el rostro de Taro. Con esto, el ojo maligno desapareció y Gigi volvió a tomar el control. Entre confusión y quejas, Taro comenzó a preguntar cuánto tiempo más tendrían que prestar su cuerpo. En broma comentó que no podía tener una cita con Hana en esas condiciones, pero Seiko lo cortó rápidamente diciendo que no habrían citas nocturnas porque había impuesto un toque de queda a las 10 de la noche, lo que molestó aún más a Taro. Mientras todos reflexionaban sobre lo sucedido, la turbabuela interrumpió para explicar que el ojo maligno era un yokai de montaña, un tipo de espíritu extremadamente poderoso que incluso era venerado como un dios en algunos lugares. Este tipo de entidades eran tan intensas que podían volver locos a los humanos comunes, descomponer células y matarlos. Por eso preferían poseer a personas con poderes espirituales elevados como a Gigi, quien según ella era el recipiente perfecto. Aunque esta información preocupó a Gigi, la turbabuela añadió que por ahora el ojo maligno era como un recién nacido y no representaba una amenaza grave. Sin embargo, advirtió que eventualmente se fortalecería hasta volverse incontrolable. Seiko prometió que vigilaría a Gigi de cerca con ayuda de Manjiro hasta que pudiera completar el exorcismo. También señaló que Gigi no debía abandonar la ciudad, ya que la barrera espiritual que lo protegía perdería su efectividad. Además, Taro tampoco podría soportar mucho el tiempo al ojo maligno dentro de su cuerpo, ya que los espíritus de ese nivel desarrollaban resistencia a las barreras con el tiempo. Antes de esto, Seiko entregó a todos un termo de agua caliente y les dijo que siempre debían llevarlo consigo para poder usarlo en caso de emergencia. También aconsejó a Gigi que tuviera cuidado incluso al lavarse las manos o al estar bajo la lluvia, ya que cualquier contacto con agua fría provocaría que el ojo maligno tomara el control de nuevo. Mientras procesaban todo esto, Momo expresó que no quería enfrentarse al ojo maligno de nuevo y Okarun coincidió con ella. Ambos sabían que tendrían que mantenerse alerta hasta que el exorcismo estuviera completo. Momo con curiosidad preguntó dónde planeaban vivir el alienígena, Camarón y su hijo. Él respondió que gracias a Seiko trabajaría en una granja lechera cercana. Agradecida, Momo le dio las gracias por haberlos rescatado, a lo que el alienígena contestó que podían llamarlos si alguna vez necesitaban ayuda. Okarun, intrigado, no pudo evitar preguntar cómo volaba su ovni, si usaba algún sistema de propulsión antigravedad, aunque el alienígena respondió con una palabra incomprensible. La duda seguía rondándole la cabeza a Okarun. De repente, Momo quiso saber su verdadero nombre. Él, con naturalidad, contestó que en la Tierra lo llamaban Penny Winnie. La reacción de todos fue una mezcla de sorpresa y risas nerviosas. Finalmente se despidieron del alienígena y su hijo. Okarun, con entusiasmo, mencionó que le encantaría volar en su ovni algún día. Al día siguiente,
siguiente parecía tener un plan. Manjiro conducía una camioneta en la que todos iban a bordo. Momo, sentada en el asiento trasero, preguntó cuánto faltaba para llegar al hospital donde estaban los padres de Gigi. Seiko explicó que los habían trasladado a la ciudad de Kamo, así que solo estaban a unos 10 minutos de distancia. Durante el trayecto, Gigi se quejaba porque Taro llevaba la camiseta al revés, pero Taro solo respondió que si fuera por él andaría sin camisa. Seiko, preocupada, preguntó si todos llevaban sus termos con agua caliente. Momo mostró el suyo y al preguntar a Okarun, él señaló el que llevaba colgado. Ambos parecían algo incómodos sentados juntos en el asiento trasero. De repente, Okarun sintió que el dedo de Momo tocaba su mano. Algo nervioso levantó la mano y se disculpó. Momo, un poco confundida, le dijo que no se preocupara tanto, que podía dejar la mano sobre el asiento. Ambos miraban por la ventana en silencio, hasta que Momo tomó la mano de Okarun de nuevo. Ambos se sonrojaron al instante. Momo comenzó a mover sus dedos sobre la mano de Okarun como si estuviera jugando, y él, confundido, le preguntó qué estaba haciendo. Ella negó estar haciendo algo, pero Okarun, inocente, dijo que no entendía las reglas de ese juego. Momo, sin soltarle la mano, se hizo la desentendida. Sin embargo, Gigi desde el asiento delantero giró la cabeza para llamarla, y avergonzada, Momo soltó la mano de Okarun de inmediato. Gigi seguía quejándose de no poder controlar su cuerpo, insistiendo en que Taro no hacía lo que él quería. Molesto, contó hasta 3, intentando que Taro siguiera sus órdenes, pero Taro, terco, solo movió los brazos como si estuviera imitando el movimiento de un pollo. Gigi, frustrado, lo reprochó de que no se lo tomaba en serio, pero Taro le respondió que era su cuerpo y podía moverlo como quisiera. Intentando cambiar el tema, Momo preguntó si debían comprar algo para llevarles a los padres de Gigi. Seiko, sorprendida por haberlo olvidado, empezó a buscar un supermercado cercano. Momo, preocupada, comentó que esperaba que los padres de Gigi se estuvieran recuperando. Gigi, con su habitual tono despreocupado, respondió que eran tan hiperactivos que las enfermedades les venían bien. Momo se mostró incrédula y preguntó si estaba fingiendo no preocuparse, a lo que Gigi negó rotundamente. Cuando llegaron al hospital, Gigi se emocionó al ver a sus padres. Desde lejos, ellos lo saludaron con entusiasmo, y al acercarse, lo abrazaron con fuerza. Momo, Okarun y Taro observaron la escena desde la distancia, aliviados al ver que estaban bien. Sin embargo, notaron algo extraño. Gigi estaba rígido, como una tabla, incapaz de moverse con naturalidad. Irritada, le pidió a Taro que ajustara los movimientos, pero él respondió que no era tan fácil como parecía. De repente, Taro levantó los brazos de manera torpe, como si estuviera batiendo alas, lo que dejó confundidos a los padres de Gigi. Momo, molesta, le dijo que tenía que sincronizarse mejor con Gigi, y Taro, frustrado, solo deseaba recuperar su cuerpo. Mientras tanto, en la sala de espera del hospital, las noticias en la televisión hablaban de una erupción volcánica. Afortunadamente, no había víctimas fatales. El incendio provocado estaba bajo control. Sin embargo, se mantenía un nivel de alerta alto en la zona. La noticia también mencionó la detención de Shinji Kito y otras 10 personas en la ciudad, bajo sospecha de asesinato y secuestro. El líder del grupo, Naki Kito, estaba prófugo y la policía continuaba buscando su paradero. Lejos del hospital, Naki, furiosa, se escondía en el bosque, apoyada contra un árbol. Su brazo derecho parecía herido y maldecía entre dientes. No podía creer que después de 200 años cuidando algo tan importante, todo se hubiera arruinado. Con odio prometió que no dejaría las cosas así. Con una mirada fría, declaró que Momo había hecho un enemigo peligroso. Lentamente comenzó a transformarse, revelando su verdadera forma. Ahora la amenaza de los subterráneos era real y Momo estaba en la mira. Así termina este arco de la casa embrujada, esta locura de sucesos inesperados. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y saber qué sucede en el siguiente arco de Dandadan. Muchas gracias por estar hasta el final, recuerda que somos Geek Boys Resumen, hasta la próxima.